¿Y vos, Lolito, cómo llegaste? Tocador natural, te No, escuché decir no eso. tengo ni idea, pero intentaré también ser breve en este contexto. En realidad, lo mío no fue un camino directo hacia la murga. La murga llega a los 10 años, 9 años. Entonces, no tuve la transición de los 10 años en adelante en poderme vincularme con la murga El Firulete, que después con el tiempo fue la contrafarsa. Pero obviamente nunca fue como algo añorado mi acercamiento, sino no tenía, mi familia no tenía lo de ir a los tablados y todo eso, no era algo puntual, no era carnavalera, mi padre era de Artigas, mi madre de Melo, entonces sí se escuchaba los guaguancó, Ujú. toda esa música popular, pero tampoco era algo que estuviera muy ahí. Siempre fue muy arraigado a estar en la calle jugando al fútbol en el campito, en todas esas cosas. Y bueno, y después tengo unos vecinos, sí, concretamente, que había un programa que se llamaba Canta y Gana en el Canal 12, y un vecino que vivía abajo, en el apartamento de abajo, cantaba igual a Nino Bravo. Entonces él se presentaba ahí y el tipo ganaba y era algo increíble como después empezamos a escuchar música romántica, Nino Bravo, José Luis Perales. Entonces, en todo ese contexto aparece como el candombe metido ahí, mientras jugábamos en la placita, y le mando un saludo grande a Marcelo Rodríguez, del barrio 14, barrio obrero, que es sobrino de Morchola, un referente del candombe, que en el barrio 14, cuando ellos desembarcaron ahí, que se fueron de Barrio Sur, había un cuadro de fútbol llamado El Figueroa. ¿A qué voy con esto? A que ellos, además de ser del Figueroa y además de tocar los tambores, cuando salían campeones salían tocando de Ariel y Garzón, todo por Ariel hasta la placita. Y ese era como un encuentro que yo tuve, que con el tiempo me di cuenta que en algún lado estaba ese sonido. Y desde ese barrio, que era el barrio 14, estaba a 2 o 3 cuadras de la cooperativa Mesa 3. Y muchos de los compañeros que estaban en el Firulete estábamos en la escuela. Ese fue el acercamiento que tuve. De hecho, cuando entré cantando. En aquel entonces la batería era Nelson Silveiro en el bombo, Edu Pitufo Lombardo en el redoblante y Raúl García tocaba los platillos. Yo fui a cantar, indudablemente a los 2 minutos me sacaron. No, ese proceso fue muy lindo y obviamente fue el que de alguna forma delineó el camino en la murga, digamos. Qué tremendo, ¿eh? La murga desde la niñez. Y después se formaron particularmente, profesionalmente en eso. Son autodidactas. ¿Cómo siguieron creciendo en realidad con los instrumentos? Bueno, en mi caso, completamente autodidacta en todas las disciplinas que desarrollo. Después tuve la fortuna de compartir con próceres del género y fui robando permanentemente, como lo sigo haciendo hasta ahora. Más que nada de verlos, porque antes no existían los talleres, recién llego y vuelvo a la primera pregunta. ¿Cómo entro en el género y a tocar así como desarrolló Lolito? Yo jugaba al fútbol en Estudiantes de la Unión, Cabrera y Pernas. Y ahí iban a ensayar los Pepinitos, la murga del Carnaval de las Promesas. Entonces cuando ellos se iban, yo con mucha vergüenza me iba a secretaría, que era donde guardaban la batería, y me ponía enajenado a tocar. Pero a todos los piques que ya había robado. Esa batería tocaba Fulvio Modernel, Samantha y Ever Pinto, quien después va a ser mi amigo, mi hermano, y que tocamos 20 años juntos. Un día me ve un parroquiano de ahí, de la cantina, porque mi papá tenía la cantina de Estudiantes, y justo se iba al redoblante y me invita. Y lo van a encargar mi papá. Yo tenía 12 años, menor, cuando se podía salir todavía. Mi papá le dice, no, mira, Adrián estaba jugando en Estudiante y además estaba haciendo pretemporada ya en Defensor. Imposible. Me dice, no, Vasco, mi papá le dice en el Vasco, vamos hasta la secretaría y lo vas a ver ahí. Yo estaba totalmente enloquecido con el redoblante. Y ahí me invita Hugo Ferreira, que ya no está, y Gabriel Rodríguez a una murga que salía del Pichón en Capurro, que se llamaba Punto Quiero, que salía en la categoría B. Habían categoría A y categoría B.
Y cuando llego al ensayo, me encuentro con uno de mis próceres, que era Palalo Ovidio Fernández. Entonces yo, desde el día 1 que me cuelgo un instrumento de murga, ya al lado tenía un maestro que, sin decirme media palabra, me forjó todo el bagaje que yo pude plasmar hasta ahora. ¿Qué instrumento te pusieron ahí? El redolante. El redolante. Sí, tenía berretines de redolante. Sí. ¿Y se te fueron después? No, se sé. me fueron ¿Cómo gracias hiciste? a Raúl Castro. Yo salgo 93, 94 en esa murga en A Punto Quiero. Y en el 95 hacen un taller en la Asociación Cristiana de Jóvenes, siendo menor, para mayores. Y me invita también una persona que era amiga. Y ahí me ve el flaco, el taller lo daba Raúl Castro, el mono Orlando da Costa y Néstor Techera. Me ven tocar, yo voy a tocar el bombo, un atrevido, y me invitan a la falta. La falta estaba en esos momentos de transición, la falta del 89, 90 tuvo un gran cambio, después otro gran cambio en el 94, entonces ahí entro yo. Me acuerdo que era como todas las cosas de la falta, transgresora. Tocaba Rafael Hugo. Rafael Hugo es el batero hoy por hoy de la Triple Nelson. Entonces hacía una fusión de batería americana con batería de murga. Y ahí entro con 15 años. Y al otro, esas migraciones que se hacen de murga a murga, Fernando Castillo se va de Araca a La Cana y lo invitan a La Falta y Resto para el carnaval del 96. Entonces Raúl me agarra en el cuartito del ensayo y me dice que él no quería que yo me fuese de la murga, pero el único instrumento que quedaba libre eran los platillos. Y obviamente acepté. O sea... Que ya los manejabas igual. Pero con mucho... Sí, yo soy muy respetuoso de todo en general. Pero no tenía como eso... había pasado en la niñez, muy de niño. No tenía como esa dinámica y tal. Yo pensaba que... Un día hablando con Raúl García me dice... Tu instrumento son los platos. Mirá que el redoblante... Y me empieza a nombrar todos los que habían y eran un montón y todos eran clase A. Entonces digo, sí, tenías razón. Y después el flaco Roberto García también fue una de las personas que me recontra alimentó para el cambio. Y bueno, gracias a Raúl Castro me enamoro de los platos y son ya una extensión de mis brazos. ¿Por acá tuviste algún maestro? Me dejo anotado porque tengo una pregunta después de eso, pero... Bien. me dejo- No, en realidad coincido con algunas cosas que le han pasado o de su forma o cómo llegó. Algunas cosas coinciden con las que me pasaron a mí, pero en definitiva mi camino se hizo más en forma colectiva en la murga. Se dio como que, bueno, como yo decía, cuando la murga paraba de ensayar, lo primero que hacíamos era agarrar los instrumentos y empezar a tocar. Entonces, en ese contexto, el aprendizaje mío fue de forma natural y, obviamente, soy de esa misma generación en la cual no existían los talleres, no existía el internet, no existían un montón de cosas. Que creo que eso es una de las cuestiones que está pasando ahora, que por lo general, como nos avasallan las pantallas ahora, descuidamos el oído. Entonces, a la hora de aprender un ritmo, queremos que entre por la vista y no va a entrar por la vista, va a entrar por el oído, por el sentir. Entonces, esa es una cuestión de que yo transité toda mi infancia desde ese lugar, desde la escucha. Y la escucha inconsciente más que consciente, porque un niño de 12, 13 años, 10 años, no es lo mismo hace 50 años atrás, 40 años atrás que ahora. En aquel entonces íbamos con el firulete a inauguración de cooperativas, a inauguración de comité de bases, y ahí estaban las murgas que estaban relacionadas con el movimiento obrero. Dígase, Falta y Resto, Aracalacana, Diablos Verdes, ¿no? Todo ese sector de ese lugar que después, bueno, son como más reconocidas como La Teja, pero que yo al menos en mi caso personal, no hablo de mis compañeros, yo iba al festival o a una inauguración, lo menos que me importaba lo que sucedía arriba del escenario. O sea, no voy a contar algo que no lo sentía. No sentía el hecho de ver lo que estaba sucediendo ahí arriba. Simplemente yo lo vivenciaba inconscientemente del lugar que me tocaba. Si tenía que tocar, subía y tocaba, y si no, estaba ahí en la vuelta como cualquier niño.
Y así fui aprendiendo, y bueno, creo que hay una particularidad que Adrián también, por lo que cuenta y por la trayectoria que tiene, es real, es que esas generaciones que aprendimos desde ese lugar, manejamos los 3 instrumentos. Y no hay que tener miedo en decirlo. Que uno tenga un instrumento madre o el que se sienta más cómodo y que lo pudo desarrollar hasta determinado lugar, me parece que eso sí, yo soy bombista. Y capaz que no lo elegí, pero sí recuerdo el momento que tuve que tocar la primera vez. Que faltó el bombista y había algo que nadie sabía hacer y yo sabía todo ya. Pero era muy vergonzoso, no decía nada. Entonces, la Murga hacía cantores desafines, saltitos como gorrión. Era pam, 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 nadie sabía qué hacer con eso. Y mi hermano Lolo sabía que yo lo sabía hacer. Y yo estaba quietito así. Vos, falta bombista. ¿Quién sabe hacer eso? ¿Quién sabe hacer eso? Y el Lolo dice, mi hermano lo sabe. Y bueno, a partir de ahí quedé. Pero a lo que voy es que también fue fortuito ese momento que llegó el bombo. Bueno, a partir de ahí empecé en el camino a desarrollar. Y obviamente hay algo que es fundamental, que es el estudio siempre es importante para poder desarrollar lo que uno tiene adentro. Entonces hay algo que es natural, y lo natural se puede traer o se puede construir. Entonces, lo que se trae quizás viene de otros lugares. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Pero en definitiva, me parece que mi proceso fue de autodidacta hasta el día de hoy en cualquier instrumento. Y tuve la suerte, gracias a algunos directores que apuntaron a otra instrumentación fuera de la tradicional de murga, que me permitieron tocar desde xilófono hasta un baby bass, sin ser un multiinstrumentista en relación a los instrumentos armónicos. Pude, en definitiva, sí, estudiar en ese momento la pieza y tocarla como debe ser y con el respeto que se merece. Entonces, mi camino siempre fue el autodidacta y me parece que es lo primordial. Si usted me preguntan referentes, es muy difícil hablar de referentes, por una cuestión lógica. Los referentes que pueden haber en la década del 80 tuvieron otros referentes. Por lo tanto, de los referentes anteriores a eso, se puede hablar muy poco porque no hay grabaciones, las pocas que hay son contadas. Y la década del 80, sí, yo estaba mirando las nubes cuando tocaba Fernando Castillo. Estaba mirando las nubes allá. Cuando lo tocaba yo estaba, no sé, corriendo, jugando al fútbol en la esquina. Entonces tampoco puedo llenarme de algo que no hice. Sí, la escucha, sin saber quiénes eran, fue construyendo lo que fui tocando. Sin saber qué era, fui cargando la mochila de cosas hasta inconscientes. Lo que queda rondando porque te gusta, inconscientemente en el momento sale. Después el estudio obviamente va a fortalecer todo eso. Igual, por lo que tengo entendido, vos sos de ir a consultar las grabaciones que hay, ¿no? De ir a estudiar desde ese lugar, ¿no? Sí, como yo te decía, hay un punto de inflexión, obviamente, buena esa frase, pero hay una punta de inflexión muy interesante que es cuando me encuentro con el primer disco de Tristán Narvaja de Carnaval Uruguayo, volumen 1, encuentro que había grabaciones de Patos Cabrero, de Asaltante con Patente, Los Patos Crónicos, y una grabación que la saca Macondo en el año 71. Y ahí, eso era totalmente nuevo. Cuando empiezo a escuchar eso, me doy cuenta que hay otra forma de tocar, que hay otro sonido, que había otro lenguaje, otra musicalidad. Y ahí lo primero que empiezo a hacer, sin mucha conciencia, es empezar a comprar todo disco que puede haber de murga hasta el día de hoy. Obviamente, después, con el tiempo, empecé a darme cuenta que ya era una cuestión de obsesión, de empezar a rearmar un lenguaje rítmico a lo largo de la historia. Porque obviamente cada uno cuenta lo que recibe, y bueno, yo decidí en un momento lo que recibía tomarlo con pinzas y hasta cuestionarlo. Y siempre estoy abierto a que lo que yo pueda decir, si alguien tiene una visión distinta o tiene algo para aportar, bienvenido sea, y si tengo que desdecirme, no tengo ningún problema, porque en realidad es un trabajo sobre la rítmica y la evolución o la transformación. Entonces, llegó ese momento que me di cuenta que en realidad eso era una reedición de los discos del 60. Entonces, empecé a ir tras los discos del 60. Entonces, a partir de ahí sí, tengo unos 120 discos desde 1946 hasta ahora. Entonces, ahí estoy trabajando sobre algo
que nos permita tener algo mucho más real de la evolución y no el me dijo, me dijeron, o esto se tocaba así, y cuando rascamos un poco atrás, se tocaba así, ¿de dónde sale? Porque los referentes que hicieron el género durante tantos años, una vez que los tipos no están en esta existencia, se van con ellos. Entonces yo prefiero tratar de rescatar desde ese lugar y tratar de traerlo. Yo tengo claro que el sonido de lonja es difícil que vuelva hoy. Y que los ritmos que se tocaban antes son los mismos que ahora. Lo que pasa que la evolución del instrumento hace que vaya para otro lado y la evolución de la música y la música en la sociedad y lo que escucha en cada lugar es lo que termina definiendo cómo suena una murga a nivel musical. Entonces eso requiere de que haya mayor variabilidad en la rítmica. Pero eso es todo un proceso bastante salado. Entonces a partir de ahí yo tengo como ese trabajo que lo vengo haciendo ya desde 20 años. Esperemos que este año se pueda cristalizar en un libro que tenga las pruebas reales que la gente pueda consultar. Esto se tocaba así, esto se tocaba así, pero el tocar así requiere determinada seguridad que nunca va a ser. Se tocaba casi así. Es mucho más fácil rescatar la intención de lo que tocaban que la digitación del ritmo. Entonces hay que tener en cuenta eso para poder avanzar en esta investigación, ¿no? Está bueno eso que decís porque... Y también conecto un poco con una cosa que dijeron antes, que es esto de que las generaciones nuevas quizás primero ven a alguien tocar, ¿no? Y las generaciones de ustedes primero lo escucharon y hay una cosa que se forma como a partir de la escucha. ¿Cómo ven ustedes eso, como a las generaciones nuevas y cómo se construye esa escucha y cómo se construye la sonoridad de algo a partir de algo que yo escuché y quizás lo traslado y suena distinto?